Yo lo paso de una vez, monseñor, de De la una, política, al tablero. Entrémosle ahí. Al tablero. ¿Qué nos espera con el gobierno, nuestros nuevos gobernantes locales también? ¿Cómo será ese panorama para Colombia en el 2024? Lo que sucede es que es un tema muy, muy delicado y entonces a veces me ponen de extrema derecha, a veces de extrema izquierda. Yo no voy ni para el uno Llegó ni para el rojito, otro. Y no, pero no, bueno, esa foto, esa es camisa de arzobispo. No. Bueno, el hecho es que la cosa va a estar color de hormiga para Petro, de aquí en adelante, muy fuerte, muy fuerte. De aquí en adelante, a medio año, se va a destapar mucha información de corrupción. Aquí lo habíamos hablado. Sí. De cuestión de malos manejos de droga, cuestión económicos, cuestión de influencias. Va a implosionar por dentro el partido, el equipo que él tiene. Se les está yendo en contra. Ahí hay una persona, mujer, que está en contra de él y no me pregunten quién. Pero todos sabemos. No, yo no sé. No me digan más. Y va a tener problemas de los hijos, no solo del de ahorita, sino de los hijos, que se van a destapar mucha cosa. Pero él a eso va a ir saliendo como avante poco a poco. Pero hay dos temas muy delicados. Uno es la salud, que creo que lo hablamos, no sé si lo alcanzamos a hablar, que él no está bien y se va a empezar a empeorar. Exacto. Y segundo, un atentado. He visto que le quieren hacer un atentado. Varias veces yo he dicho que he visto varios atentados y han ocurrido, que le han intentado hacer, pero este lo veo muy cerquita. ¿Un atentado a quién? A Petro. Entonces hay que pedirle mucho al Señor porque lo que quieren es sacarlo como sea. Buscar a través de los escándalos lo que está pasando, poderlo sacar, o que se agrave y se salga. Por ahí también le mueven el muñeco, como decimos en el argot de lo espiritual. Y tercero, ven la opción de hacerle el atentado y poderlo sacar. Entonces ahí entraría Francia de suplente y ahí le pueden hacer golpe de estado a Francia. Entonces la cuestión no es nada delicada. Se ve muy oscuro si él va a terminar. Eso generaría una desestabilización política impresionante. Hay varios que están buscando eso. ¿Por qué? Porque él se comprometió a muchas cosas y no las ha podido cumplir por muchas circunstancias, ¿no? Políticas, económicas, mundiales, personales. Bueno, ahí se mezcla de todo. Sobre todo que eso viene desde adentro. Los enemigos los tiene adentro. Y pues hay que pedirle mucho al Señor porque gústele a ustedes, Petro, o no les guste, a los que nos están escuchando, ese cambio de que él salga, yo lo dije desde antes de que él subiera al poder, hicimos un en vivo sobre eso, porque desde el 2019 dije que él iba a quedar en el poder y cada año les venía diciendo, sería terrible para Colombia de que él saliera. Porque pues Francia, con todo el respeto que se merece, pues cada uno tendrá su opinión, pero hay mucha gente que está en contra y se generaría un golpe de Estado, y un golpe de Estado no sería muy bueno tampoco en este momento. Los extremos son malos, sea izquierda o derecha. Eso es mi opinión, ya cada uno sacará su opinión. Entonces él está enfermo, él sigue enfermo del colon, él sigue enfermo del estómago, el estrés, pero más que todo yo lo miro hacia un atentado que al hombre le vayan a hacer, y pues esperemos a ver en las manos del Señor. Se ve muy oscuro el que él termine su... Vamos a hablar de Petrovsky, su amado y querido presidente. Yo les había comentado que él iba a quedar presidente y todo lo que iba a suceder iba a pasar, y ha pasado así en todos los niveles: económico, político, social, bueno, en fin. El programa del 19 de junio del 2022 les anticipé muchas cosas de las que estamos viviendo y otras que estamos por vivir. Y todo lo que iba a ser la presidencia y todo lo que estamos viviendo. Que entraríamos a un valle de oscuridad, valle tenebroso. A él le veo muy, y los últimos días cada día más, atentados que le quieran hacer más adelante. Entonces
pues es complicado el tema. Lo veo enfermo, yo se los he dicho varias veces, del colon, la próstata, células cancerígenas tiene. Lo que más lo está jodiendo es el estrés, la depresión. Él a veces se deprime porque no sabe qué más hacer, no sabe cómo hacer. Ha tenido algunos logros, pero muchas de las cosas que él ha prometido no las ha cumplido. Yo se los dije a ustedes, que él no iba a cumplir todo por diferentes razones de su plan de gobierno. Veo difícil que llegue a terminar su mandato, hay que esperar a ver. Va a haber una implosión en su partido, se le van a venir en contra, y hay una mujer que quiere el poder y quiere sacarlo. Delante de él se porta muy bien, detrás de él confabula en contra de él. Ustedes ya saben quién, no la voy a nombrar. Una mujer que quiere el poder y quiere sacarlo, ustedes ya saben quién. Se van a saber de aquí en adelante grandes escándalos y destapes de mucha información, de dineros mal habidos, de narcotráfico, involucrando a la familia, a los hijos, a los hermanos y malos manejos. Entonces esto va a traer muchos problemas para él, y también pues obviamente afecta también el proceso de Colombia. También, y algo que dije en el 2022 y en 2021, 2022, 2023, porque yo vengo desde el 2019 diciendo que él iba a quedar presidente, golpe de estado militar. Se está trabajando mucho en eso y si lo organizan, lo pueden llegar a hacer. Esperemos a ver. Obviamente yo no estoy en contra de él. Y pues de todas maneras es un ser humano y hay que orar. El Señor Jesús nos manda a orar por buenos y malos. Entonces tengámoslo bien presente. Y yo les he dicho muchas veces, donde él no esté, la que le sigue, ahí va a haber un despelote terrible para Colombia. Ella siendo el suplente, siendo la persona que dirija a Colombia, pues, téngalo presente que le dan su golpe de estado. Es más factible por el lado de ella, pero que los militares no se queden quietos, pero eso tampoco traería nada bueno, traería más caos y desorganización a Colombia. Atención, porque seguimos atentos a la investigación que llevó Señal Investigativa y la revista Raya, que revelaron los detalles del plan que se gestaba para asesinar al presidente Gustavo Petro el pasado 20 de julio. Según documentos y testimonios, la nueva Junta del Narcotráfico, con sede en Dubái, estaría detrás de estos hechos. En RTVC Noticias les contamos los detalles de esta investigación. Pongan mucha atención. Señal Investigativa reveló detalles del minucioso plan que tenía montado el denominado grupo delincuencial La Nueva Junta del Narcotráfico, que opera desde Dubái para asesinar al presidente Gustavo Petro el pasado 20 de julio. Sobre cómo se iba a ejecutar el plan para matar al primer mandatario, esto dijo Javier Mejía Arias, abogado que denunció los hechos ante la Fiscalía. En este caso en concreto, la información que yo recibí de la fuente humana, de la real fuente humana, que mi papel ahí era como asesorarlo jurídicamente, era que ya estaban los fusiles aquí en Colombia, que se iban a utilizar para el atentado, que había financiamiento y que se iba a hacer para esa fecha porque era una fecha emblemática en Colombia. Algunos medios de comunicación criticaron la llegada tarde del jefe de Estado al desfile militar, pero al otro día el primer mandatario se pronunció en su cuenta de X, donde resaltó que había recibido una información de la Embajada de los Estados Unidos sobre un atentado en su contra. ¿Que llegué tarde? Sí. Información a corroborar desde la Embajada de los Estados Unidos y una descoordinación de servicio de escolta motivaron la tardanza. La información del plan para asesinar al presidente Gustavo Petro tomó mayor relevancia cuando el pasado 10 de agosto la cadena estadounidense Univision publicó la versión del abogado de ese país, Alexei Saad, quien afirmó haber dado pistas a la Embajada de Estados Unidos en Colombia del plan para matar a Petro, basándose en un cliente suyo acusado de narcotráfico. Inicialmente yo dice es un grupo de personas y es un plan de matar al presidente Petro, y este grupo tiene fusiles, posiblemente dinamita. Pero,
¿Quién es la nueva Junta del Narcotráfico? Nuestro compañero Víctor Ballestas de Señal Investigativa nos lo cuenta. Fuentes consultadas por Señal Investigativa coinciden en que personajes que se mueven como prósperos empresarios por el mundo, que han sido fichados por las autoridades como narcos invisibles, están detrás de la ahora famosa organización criminal conocida como Nueva Junta del Narcotráfico, a quien el presidente le atribuye parte del plan para atentar contra su vida. El presidente Gustavo Petro denunció un plan para asesinarlo o darle un golpe de Estado en los próximos 3 meses, para lo cual ya se habría dado la orden. Pues Omaira, Colombia, el mandatario llamó a la movilización popular para defender la Constitución, el voto y la voluntad popular. Ana María Celis, buenas noches. Cuéntenos qué más dijo el mandatario. Sí, compañeras y televidentes, miren, pues la denuncia que hace el presidente Gustavo Petro podría poner en riesgo la seguridad nacional, porque lo que él dice es que varios sectores tendrían un plan de 3 meses para darle un golpe de Estado o asesinarlo. Dice también que esto se refleja, por ejemplo, en el Congreso de la República, donde están saboteando las reformas, y dice él también en la ley del presupuesto. Señala el presidente Gustavo Petro que incluso estos sectores que están adelantando este plan ya tendrían una cabeza para continuar el mandato hasta el 2026, que sería Efraín Cepeda. Veamos el informe. El presidente Gustavo Petro advirtió sobre un posible golpe de Estado en marcha. Según el mandatario, este intento no sigue los patrones tradicionales vistos en otros países donde las fuerzas militares toman el poder, sino que se está llevando a cabo mediante mecanismos administrativos ilegítimos. Señaló que los sectores políticos en un plan de 3 meses buscan darle un golpe de Estado o asesinarlo. Según el jefe de Estado, pondrían al congresista Efraín Cepeda del Partido Conservador a terminar el mandato. O muere el presidente o lo tumban. La orden está dada para estos 3 meses. 3 meses. O asesinan al presidente o lo tumban. Una de dos. No queremos más a Petro en el Palacio de Nariño. Así el pueblo haya dicho que sí. Se burlan del voto popular como el 19 de abril de 1970. Petro señaló que, al igual que cuando fue destituido de la alcaldía de Bogotá de forma irregular por el entonces procurador, nuevamente enfrenta un proceso que viola la Constitución. Incluso advirtió que un golpe de Estado podría generar un ciclo de violencia similar a lo ocurrido tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán o la crisis electoral de 1970. El presidente de la República, Gustavo Petro, denunció que hay una orden para sacarlo del poder en un término de 3 meses. Durante un encuentro nacional de medios alternativos, comunitarios y digitales en Armenia, el alto mandatario se refirió nuevamente al golpe de Estado que asegura se está gestando en su contra. Jimena Villarreal, ¿qué detalles entregó el alto mandatario? Ana María y televidentes, muy buenas tardes. Pues efectivamente, nuevamente el presidente de la República, Gustavo Petro, denunció que hay un plan de golpe de Estado que se está gestando en su contra para sacarlo del Palacio de Nariño y en su lugar poner al presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Pues el jefe de Estado ha sido enfático en asegurar que ese golpe de Estado no viene solo de parte de la policía y del ejército intentando tomarse el palacio, sino también de instancias administrativas ilegítimas, esto haciendo referencia a la investigación del Consejo Nacional Electoral por presunta financiación irregular en la campaña Petro Presidente. Lo que ha dicho el jefe de Estado es que la única manera de combatir, de enfrentar este golpe de Estado es a través de una revolución popular. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha denunciado lo que considera el inicio de un golpe de Estado en su contra después de que el Consejo Nacional Electoral de Colombia decidiera este martes iniciar una investigación administrativa en su contra por supuestamente violar los topes de gasto de su campaña electoral en el año 2022. Y según la autoridad electoral, a Petro y a algunos dirigentes de su equipo de campaña se les atribuye la presunta vulneración del límite de gasto, quiero decir, por el equivalente a unos $925.000. Además, el ente electoral sospecha que recurrieron a fuentes prohibidas. El mandatario izquierdista se expone a multas económicas, pero no a la pérdida del cargo. Y decíamos que el presidente Gustavo Petro alude a razones políticas, un golpe de Estado en su contra. Vamos
con el análisis y nuestra colega en Bogotá, Alexandra Correa. Alexandra, partamos por favor con la denuncia. ¿A qué concretamente se refiere el Consejo Nacional Electoral con violar los topes de los gastos de su campaña a presidente? ¿De cuánto dinero, por ejemplo, estamos hablando? Jenny, televidentes, ¿cómo están? Mira, la ley colombiana dispone unas reglas de financiamiento y una sanción para los infractores a esos topes económicos que no pueden sobrepasar los límites en las campañas electorales para evitar que el dinero tenga demasiada influencia en los resultados. De acuerdo con hallazgos de la autoridad electoral, Petro habría superado los topes en casi $1 millón. Por su parte, la defensa de la campaña de Gustavo Petro, como tú lo has dicho, es un tema muy controvertido, advirtió que se le acusa falsamente, pues están sumando gastos de hechos por fuera de la campaña presidencial de Gustavo Petro y aseguran que varios aportes de sindicatos, así como otros gastos de vuelos aéreos, están siendo acusados en gastos de campaña cuando fueron realizados por fuera de esta, Jenny. Además, advierten que están abusando de sus atribuciones por parte de la Comisión Nacional Electoral porque no tienen fuero o no tienen, digamos, la injerencia para investigar al presidente por su fuero presidencial. A todo esto, decías, el presidente aduce un golpe o un comienzo de golpe de Estado en su contra, es decir, aduce razones políticas. Ello, aunque según sabemos, solo se expone a multas económicas por este tema, ¿no es así? Bueno, la figura controvertida es si el Consejo Nacional Electoral puede o no investigar a un presidente de la República. Gustavo Petro habla de golpe de Estado precisamente y ha dicho que los dos magistrados ponentes para abrirle la investigación en el Consejo Nacional Electoral son abiertos opositores suyos. Uno, dijo, y sabemos, es Álvaro Hernán Prada, excongresista uribista, quien está en juicio por el mismo caso de su jefe político Álvaro Uribe, acusado de supuesta manipulación de testigos, Jenny. Petro ha señalado que lo que quieren es sacarlo de la presidencia de la República con un proceso administrativo que no tiene competencia sobre su fuero presidencial, como lo he mencionado. Y es así, Jenny, solo el Congreso de la República puede destituir a un presidente. Lo que puede pasar, después de consultar con expertos, es que la Comisión Nacional Electoral, una vez compruebe que hubo exceso de topes financieros en la campaña electoral, es decir, no contra el presidente Gustavo Petro, traslade al Congreso de la República, quien tiene la competencia exclusiva de hacerle un juicio político al presidente Petro. Pero ningún presidente en Colombia, Jenny, ha sido destituido de su cargo en un juicio político en el Congreso en la historia reciente del país. Muchas gracias por aclarar la situación. Alexandra Correa, nuestra periodista, en Bogotá. En su locución de anoche, el presidente Gustavo Petro expuso los 5 puntos de su defensa frente a los señalamientos que le hace el Consejo Nacional Electoral en la formulación de cargos. María Camila Roa, ¿qué diferencia hay entre lo que dijo el presidente y la ponencia aprobada? Pues Cata, comparamos los argumentos del presidente con las pruebas puntuales que trae la formulación de cargos y nos encontramos con varias diferencias. Frente al primer punto, el presidente Gustavo Petro aseguró que los aportes de la Unión Sindical Obrera y de FECODE no fueron a su campaña, sino a la Colombia humana. Escuchemos primero lo que dijo el mandatario. Los supuestos aportes de la USO y FECODE no fueron a mi campaña, sino al Partido Colombia Humana, tal cual lo hicieron aportantes y empresarios al Partido Centro Democrático en la campaña de Iván Duque del 2018, y la cual este mismo organismo, el CNE, absolvió el 28 de octubre del 2021. Entonces, el Consejo Nacional Electoral de hecho muestra un acta de la Unión Sindical Obrera en la que junio del 2022, en plena segunda vuelta, aprobó un pago para logística de transporte, combustible y alimentación en el marco de la campaña, de los cuales no se reportaron 379 millones de pesos, todo directamente a la campaña Petro Presidente. Lo mismo pasa con el aporte de 500 millones de FECODE, muestran el acta del 3 de mayo del 2022 aprobada por el Comité Ejecutivo, que tuvo por objeto apoyo económico a la campaña del candidato Gustavo Petro a la presidencia. De hecho, el presidente Gustavo Petro muestra otro punto que tiene que ver con el pago de testigos electorales. Escuchemos al mandatario. Los supuestos pagos a testigos electorales no corresponden a gastos de campaña. La primera vuelta presidencial fue hasta la apertura de urnas del 29 de mayo del 2022. Y la segunda vuelta presidencial hasta la apertura de urnas
del 19 de junio del 2022. El conteo de los votos se da después de cerradas las elecciones. Esto dice el presidente, pero todo lo que tiene que ver con testigos electorales está relacionado con la campaña, dicen los magistrados, y les llama la atención a que para el 2018 la campaña del hoy presidente sí reportó testigos electorales, pero en 2022 no lo hizo. En la primera vuelta, dicen, omitió el pago de 30.200 testigos por 931 millones de pesos, hecho a la empresa Matrix Giros y Servicios SAS. En segunda vuelta no se habrían reportado 1.700 millones de pesos a la misma empresa por 5.328 testigos electorales. Vamos ahora entonces al punto 3, que tiene que ver con la propaganda electoral. Esto dice el mandatario. Todos los gastos de campaña por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva. Así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio CNE, que certificó a los 30 días de la campaña la veracidad de todas las cuentas que presentamos. Pues la ponencia dice algo distinto, que estos servicios fueron contratados entre el 2 y el 23 de mayo de 2022 a favor del ciudadano Gustavo Petro y que la factura electrónica expedida por el medio de comunicación en cuestión ascendió a la suma de 356 millones de pesos y que esta fue omitida en el reporte de gastos. No se conoció por la campaña, no la incluyeron. Pasemos entonces al punto 4, que tiene que ver con los permisos de vuelo. Los magistrados del CNE confunden y malinterpretan los permisos de vuelo, que no necesariamente fueron utilizados por la campaña, con los vuelos realizados efectivamente. Todas las facturas entregadas por la campaña ante la DIAN corresponden a los servicios prestados por la empresa de transporte aéreo SADI, pero las desconocieron. Sobre esto, la ponencia presenta entonces las facturas con la Sociedad Aérea de Ibagué SAS-SADI y dice que se habrían omitido dos pagos, uno por 1.200 millones de pesos en primera vuelta y otro por 962 millones de pesos en la segunda. Lo que dicen los magistrados es que hay horas de vuelo contratadas y después no salen en el reporte y piden claridad por lo que identifican como una posible manipulación de cifras con el fin de no vulnerar los topes de gastos establecidos. Y en el último punto entonces hablamos del evento en el Movistar Arena para la celebración ya de Petro como candidato electo. El evento de nuestro triunfo electoral realizado el 19 de junio en el Movistar, después de las elecciones, efectivamente tuvo unos gastos, solo que este evento ya no hacía parte del periodo de campaña, así lo establece la ley. Pues sobre este punto, el Consejo Nacional Electoral establece que claramente la celebración entra dentro de la campaña y que la misma campaña de Petro reportó el gasto, solo que por un monto de 100 millones de pesos menor. Es decir, lo reportaron, era de 250 millones y reportaron 150 millones de pesos. Si usted desea revisar el documento de más de 300 páginas en la que se detalla la formulación de cargos contra el presidente, puede encontrarla en nuestra página web noticiascaracol.com. Ana Milé. Bueno, les contábamos que el Consejo de Estado rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa del presidente de la República, Gustavo Petro, en el que básicamente pedía que anularan la decisión de la Sala que reconoció las facultades del Consejo Nacional Electoral para que investigue las presuntas irregularidades en la campaña Petro presidente. El alto tribunal dejó en firme la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar la campaña del jefe de Estado. Jimena Villarreal, usted tiene detalles de esto, por favor, amplíelo. Un saludo para usted y para todos nuestros televidentes. Pues efectivamente el Consejo de Estado negó una solicitud de nulidad realizada por la defensa del presidente de la República, Gustavo Petro, en la cual se resolvió la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar la campaña Petro presidente. Pues así las cosas, el alto tribunal reafirma la competencia de ese organismo electoral para investigar la campaña. El Consejo de Estado dejó en firme la competencia del Consejo Nacional Electoral para investigar las presuntas irregularidades en la violación de topes en la campaña Petro presidente.
El alto tribunal rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del jefe de Estado, que buscaba anular el fallo de la Sala de Consulta y Servicio Civil, en la que se estableció cuáles eran las competencias del CNE y del Congreso de la República. Rechazar por improcedente la solicitud de nulidad formulada por el apoderado del señor Gustavo Francisco Petro Urrego en contra de la decisión adoptada por la Sala de Consulta y Servicio Civil el 6 de agosto de 2024. Por medio de la cual se resolvió el conflicto de competencias de la referencia de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. El documento agrega que la sala respeta el fuero presidencial en los estrictos términos previstos en la Constitución y la ley. Se infiere que el fuero presidencial ha sido reconocido y respetado, pues de ninguna manera la sala señaló que una autoridad administrativa puede adelantar un proceso judicial en contra del presidente de la República, ni mucho menos que dicha autoridad tenga la capacidad de afectar su permanencia en el cargo. Es el Congreso de la República, como se explicó en la misma decisión. Entre los argumentos se establece que esta sala del Consejo de Estado no cumple funciones jurisdiccionales y por ende no resultan procedentes los medios de impugnación ni el decreto de medidas cautelares. Así las cosas, el Consejo Nacional Electoral seguirá adelantando la investigación de la campaña Petro Presidente.